Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Esta noticia me encanta. Multan con $9.999 a taller de autos por verter residuos de hidrocarburo y aceite al río Matasnillo. El daño es irreparable. El río Matasnillo, igualito que el río Sena allá en París, contaminadísimo, gracias, cortesía no solamente de esta empresa, sino de muchas otras que irregularmente se comportan, ¿verdad? Se comportan de forma irregular, de forma poco transparente, de forma corrupta, negligente, totalmente. Merecen una multa mucho más grande porque el daño ecológico es irreparable. Aceite de carro, aceite de motor, esto es irreparable. Por lo menos en los próximos 500 años no se va a poder reponer ese desastre ecológico que han hecho estos sinvergüenzas. Pero es una multa que no deja de ser para mí simbólica, porque aparte caprichosa, porque tú le pones 9,999 que están buscando con eso, meterle los $10.000 de multa. Bueno, le quisieron meter 9.999 como algo, no sé cuál fue el chiste ahí. La entidad informa que está organizando un operativo para detectar otras posibles descargas ilegales en conjunto con personal técnico del IDAN, del MOP y del programa de saneamiento de la Bahía de Panamá. Esto entorpece, atrasa. Mira cómo está eso. Mira ese desastre. O sea, es que esto es todos los días y no solamente ese taller. En todo Panamá. Imagínate, en el interior también se ve mucho. ¡Qué sinvergüenzura! Esta gente tiene que ir presa, no una multa, presa. Los dueños del negocio, los dueños del local. Mira esto aquí. Mira estas imágenes. Esto es lamentable. El Ministerio de Ambiente multó con 9.999. Está trabajando Juan Carlos Navarro. Está trabajando a un taller de chapistería y pintura de autos por haber vertido. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo eso? ¿Cuántos años llevan haciendo esto? Ilegalmente residuos de químicos de río Matasnillo de la ciudad de Panamá, causando una grave contaminación ambiental, garantizando la seguridad ambiental de los ciudadanos y haciendo cumplir las leyes ambientales, que es eso, que no se cumplen porque aquí había mucha corrupción. Dice que impuso la referida sanción al taller infractor que lanzó sus residuos. No quiere decir el nombre. Yo sí expondría el nombre del taller para que nadie más vaya a ese taller a arreglar su carro. Pero a lo mejor usted sí sabe. Dígalo en los comentarios, por favor, si usted sabe cuál es el taller, porque usted vive cerca del área. Por favor, dígame cuál fue el taller para denunciarlo, para darle me gusta, para darle corazón y para comentar. ¡Qué sinvergüenzas! Deberían cerrar ese negocio. Hay que meterle la mano. Entonces no me gusta que no dicen el nombre del local. Deberían decirlo. Asimismo, ya se venía trabajando en conjunto con el programa de saneamiento de la Bahía, quienes han remitido a esta institución pública los informes técnicos donde se evidencia este y otro tipo de vertidos de contaminación en los ríos Matasnillo, Curundú y otros localizados en la ciudad de Panamá. Además de la sanción económica que aplica para este tipo de faltas graves contra el medio ambiente, también se puede ordenar la realización de adecuaciones y, de acuerdo con la gravedad del caso, la futura paralización de actividades comerciales. Quítenle la licencia, cierren ese local de gente corrupta que está haciendo estas cochinadas. Mi Ambiente actualmente está organizando un operativo para detectar otras posibles descargas ilegales al río Matasnillo. Un trabajo en conjunto que se realiza con personal técnico del campo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el IDAN, del Ministerio de Obras Públicas y la PSP. Domingo 11, maravilloso. El ministerio mantiene el compromiso a nivel nacional de fiscalizar, bla, 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 bla. Excelente. Todo lo demás es bla, bla, bla. Aquí lo que queremos es hechos, resultados, acciones. Sí, señor, reacciones automáticas. Y tú también tienes que actuar. 9.999
simbólico porque no le metieron 10.000, se merece mucho más, se merece que se cierre ese local y otras cuestiones más. Lamentable, excelente trabajo por parte de el ministro Juan Carlos Navarro, que viene en serio, este gobierno viene con paso firme, ¿verdad? Se acabó el juega vivo del gobierno de la oscuridad, de Nito Cortizo y del retroceso, que nada más era perseguir gente, claro, pero perseguir gente que eran sus enemigos. Porque si hubieran perseguido bien todos, nadie les hubiera criticado nada si hubieran perseguido también a otros expresidentes, que también hicieron cosas muy extrañas, poco transparentes en su gestión. Pero bueno, ese es otro tema, ya hemos hablado de eso hasta la saciedad. Me gustó la iniciativa, ojalá que sigan metiéndole multa y cerrando locales, porque son unos sinvergüenzas corruptos cochinos que deben ir presos por este tipo de cosas. You know, pra.